Bueno, buenas tardes a todos. Primero, bueno, agradecer la invitación que me hicieron acá en el instituto, a ustedes por estar presentes. Yo siempre digo que este es un trabajo entre todos y que nadie aprende nada de nadie, sino aprendemos todos de todos, y la posibilidad que tenemos de estar acá es a veces tomar algunas experiencias del paso por la facultad, por la escuela o por el ejercicio profesional, y muchas experiencias enriquecedoras que son en el ámbito de la facultad nos permiten de alguna manera hacer un planteo donde estamos hoy ante esta situación. Escuché con mucha atención al comisario, la exposición que hizo, y realmente lo que el comisario ha explicado es lo que tenemos en la legislación, ¿no? Lo que tenemos una legislación, a nuestro entender, clara en materia de tanto la reglamentación policial como el Código Procesal Penal, como el Código Penal. Pero la etapa que me toca a mí hablar ahora es la más difícil, que es cómo los jueces interpretan lo que leyó el comisario. Y entonces nos encontramos en un gran debate, donde no hay, lamentablemente, hemos buscado antecedentes de fallos uniformes en materia como actuar ante la legítima defensa, el uso racional de la fuerza, y los jueces no se ponen de acuerdo. Existe muchas diferencias de criterios, y lo lamentable de todo es que ante esa diferencia de criterios nos encontramos ante gente que, sin tener impronta delictiva, que justamente por preservar su derecho, o el funcionario policial en cumplimiento de su deber, debe pasar por el rol de imputado, ¿sí? Entonces, esta es una de las nuevas cosas que nosotros estimamos que en el nuevo derecho penal, o en el nuevo paradigma del derecho penal, no tenemos que resignarnos a pensar que alguien que cumple con su deber, o alguien que ejerce su legítima defensa, tenga que revestir la calidad de imputado. A nuestro humilde entender, y esto se habla en las aulas de la universidad, si un funcionario policial actúa en cumplimiento del deber, en un robo o en un asalto, en ese mismo expediente judicial, el funcionario judicial que interviene tendría prácticamente que determinar que actuó en cumplimiento del deber y no iniciar un proceso penal aparte, porque ustedes me podrán decir, está la presunción de inocencia, no es condenado, pero pienso que a ninguno de ustedes, o a mí mismo, me gustaría que me llamen imputado en una causa penal. Y realmente, si estamos haciendo uso de un derecho reconocido constitucionalmente desde los orígenes de la persona y en el Código Penal, ¿por qué tener que revestir la calidad de imputado? Entonces, ese es un nuevo cambio que, gracias a Dios, parece ser que se viene dando en el nuevo derecho penal, que va a ser al revés, ¿no? O sea, poder que una persona tenga que demostrar que actuó bien, que sea lo contrario, la presunción de inocencia, y que lo imputen en la medida en tanto en cuanto entiendan que esa persona actuó contrario a derecho o en exceso de legítima defensa. La realidad que vamos a ver expresa lo que la sociedad vive, lo que nosotros vivimos. El derecho penal es un derecho a favor de la gente. Lamentablemente existe una discordancia en ver al derecho penal a favor del delincuente, en ver al derecho penal como que es más permisivo en cuanto a esas circunstancias, y verdaderamente no es el origen del derecho penal. El derecho penal es establecer una sanción para el que comete el delito y para proteger justamente a las personas que no son delincuentes, que son personas de bien. Vamos a empezar esta segunda parte de la exposición llevando a la práctica, llevando a la realidad, y podremos ver cuándo actuamos ante un uso racional de la fuerza, ante una legítima defensa, cuándo actuamos ante, digamos, un exceso de la misma, o cuándo caemos en lo que se llamaría justicia por mano propia. Ocurrió en Córdoba, entraron a robar una casa y el dueño se defendió de una manera muy particular, Pablo. Una historia que hemos presentado más de una vez, cuando delincuentes escruchan, como se dice en la jerga, una casa, invaden, ingresan a una casa escalando, entrando por una ventana o sencillamente esperando que el dueño salga. La cuestión es que un empleado metalúrgico de 49 años de Córdoba fue sorprendido por 3 delincuentes armados y se defendió de una manera muy particular. Esta es la primera parte que analizamos, es la realidad social que se vive hoy, no solo en el país, sino en el mundo. Y justamente con una ley tan clara como le decíamos, imagínense que cada uno de estos ciudadanos y policías pasaron por un proceso penal. Algunos tuvieron la suerte de terminar en una primera etapa del proceso penal, lo que es en la etapa de la instrucción, con un sobreseimiento. Pero lamentablemente otros tienen que padecer la segunda etapa del proceso penal y con un juicio oral y público para poder lograr una absolución. Con lo cual existiría la necesidad de que existan fallos plenarios, fallos rectores, para que los jueces manejen un mismo criterio todo lo que tenga que ver en materia de legítima defensa y uso racional de la fuerza.
La primera parte del video que vimos fue un caso muy conocido, el cordobés del samurái. Alejandro Nesterú se dieron todas las circunstancias de una defensa legítima hasta privilegiada porque entraron a su casa a las 3 de la mañana. Entraron con armas, 3 delincuentes, levantaron la persiana, golpearon a su suegro, golpearon a su mujer, tenía a su hijo de 2 años en otra habitación. Accedieron a todo lo que querían los delincuentes, dinero, joyas, como bien decía el periodista Pablo Fernández, pero el límite fue cuando iban a la habitación del hijo. Ahí es donde Alejandro Nesterú, todo lo que les estoy manifestando es el fallo de la provincia de Córdoba, de la Justicia Penal de Córdoba, que me interesó bastante porque por todo lo que tuvo que atravesar Alejandro Nesterú, no se lo recomiendo a ninguno de ustedes ni yo mismo. Fue imputado en la causa penal. Por un lado se inició una causa por la tentativa o el robo de su domicilio, pero por otro lado se le inició una causa penal por 3 lesiones graves, 3 hechos porque eran 3 los delincuentes que fueron lesionados, y tuvo que ir a indagatoria, tuvo que declarar y explicar. Y recién, gracias a Dios, porque un juez criterioso en la primera etapa del proceso penal dictó su sobreseimiento, pero fue imputado en una causa penal. Y todas esas distintas circunstancias que estuvieron viendo ustedes, pasa lo mismo. Por lo cual, el uso racional de la fuerza, la legítima defensa, sabemos que es para proteger todos los derechos de las personas, no uno en particular. El doctor Edgardo Dona, que es un doctrinario muy destacado en materia penal, dice que nuestra legislación, nuestra ley, no hace diferencia a qué derecho podemos acudir en defensa legítima para defendernos. Cualquier derecho que esté protegido en nuestra legislación es pasible de ser defendido por nosotros mismos cuando no tengamos la posibilidad de que algún órgano representante del Estado pueda acudir en defensa nuestra. Otra circunstancia que había hablado el comisario era a veces cuando existe el exceso de la legítima defensa. Cuando existe el exceso de la legítima defensa tenemos que partir de la base que para que haya exceso a la legítima defensa tiene que haber previamente derecho a la legítima defensa. Es decir, tiene que haber una agresión ilegítima, tiene que haber una necesidad que en principio revistiera ser razonable para la utilización del medio y falta de provocación suficiente. Pero a veces sucede que el ciudadano, ¿sí?, o el policía, muchas veces también en forma particular, como quizás no está en servicio, es muy difícil en ese momento de tiempo, modo y lugar, ver cuál es el límite y cuál es el exceso. Es entonces donde la jurisprudencia analiza cada caso en particular y ha dado algunas orientaciones al respecto. Y principalmente hace la jurisprudencia mucho hincapié que tenemos que tener mucho cuidado cuando el agresor, cuando existe el ataque, es una persona alcoholizada o es una persona en un estado de salud mental, digamos, en situación de vulnerabilidad. Entonces la justicia es poco contemplativa a eximir de responsabilidad penal por una causa de legítima defensa y puede tomar como un exceso de legítima defensa, por ejemplo, el esgrimir un arma de fuego, el tener fuertes golpes contra esa persona, porque en personas alcoholizadas o en personas que están en salud mental pueden entender que está en situación de vulnerabilidad. Otro caso que la jurisprudencia ha entendido es que, por ejemplo, existe un exceso de legítima defensa, un caso que se ha planteado en jurisprudencia en último momento, cuando alguien es agredido, ¿sí?, puntualmente con un banquetazo, con una banqueta, con un trozo de hierro, y alguien esgrime un arma de fuego y por más que dispare en forma disuasiva 3 o 4 disparos, lo considera exceso de legítima defensa. Entonces, tenemos diversidades de casos de jurisprudencia donde el exceso, como bien manifestó el comisario, hace que tengan que responder, quizás no penalmente como por el delito doloso, sino por el tema de la negligencia. Pero ya trazamos la raya cuando ya no hablamos de exceso de legítima defensa y ya hablamos de delito en sí. Fíjense en que un caso que pudiera ser legítima defensa pudiera terminar en exceso de legítima defensa o pudiera ser prácticamente un homicidio, ¿sí? Entonces, esa ponderación de cómo analizamos las circunstancias hace que una persona pueda ser sobreseída por exceso por legítima defensa o pueda tener algún tipo de responsabilidad por el exceso o directamente
responder por un homicidio, ¿sí?, por no haber respetado ninguno de los parámetros. Con lo cual es un tema también a considerar y saber que no es todo lo mismo. No es lo mismo el uso racional, no es lo mismo la legítima defensa, no es lo mismo la legítima defensa putativa, no es lo mismo la justicia por mano propia, ¿sí? A veces la sociedad, con nuestro mensaje va dirigido a la sociedad, nosotros somos un engranaje de la sociedad y todos aprendemos de todos y todos estamos expuestos a la normativa y de ser eventualmente imputados a una causa penal si actuamos conforme a derecho como creemos que actuamos. Entonces, un poco esta jornada de reflexión que hicimos hoy es para saber sacar de la bolsa y separar los distintos institutos que estamos viendo y poder analizarlos con criterio en ese sentido. Y si hubiera alguna duda en nosotros mismos, siempre tratar de prevalecer y saber, primero, preservar nuestra vida. Pero si podemos dejar de lado un bien patrimonial por nuestra vida, eso no dudemos en hacerlo.